Ahí está. Ahora sí. Habilítame la función de compartir pantalla, por favor. Manu, ¿en cuál te habilito? Porque estás 2 veces vos. A ver, ¿puede ser que En la, estás? en la que no tengo video. Ay, a ver, a ver. En la que no tenés video, perfecto, ya, ya. A ver, avísame si ahí podés. Perfecto. Chicos, bueno, buenas noches, buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, los que están presentes, y igual los que se van uniendo también más adelante. Bueno, ante todo, pedir disculpas por la semana pasada, tuve un pequeño percance y no pudimos concretar la clase del día sábado 29 de noviembre, así que lo postergamos, bueno, coordinamos con Ceci para postergarlo para el día de hoy. Hoy es la última clase, ya desde la primera clase, como ustedes saben, vimos desde la parte más básica, parte teórica, el lenguaje M, bastante teórico en realidad y bastante básico. Bueno, no tratar a profundidad todos los temas que abarca es un poco más extenso, ¿no? Pero bueno, he tratado de organizarlo y tratar de ver la mayor parte, siquiera partes fundamentales, que les pueda ser de utilidad para lo que en sus procesos ETL, que en lo que vayan a utilizarlo, vayan a requerirlo, ¿no? La siguiente clase que vimos algunas funciones, imputación de datos, cositas ahí. Y para cerrar el día de hoy vamos a estar viendo justamente en el día 3 tenemos funciones personalizadas, que seguro muchos de ustedes ya conocen. Para quienes no lo conozcan, pues básicamente es crear nuestras propias funciones en el lenguaje M, que es bastante sencillo y muy útil en muchos escenarios que se nos presenten en el día a día. Ya básicamente consiste en que, pues, si nosotros tenemos, por ejemplo, conocemos funciones como las que ya vimos en su momento, de repente de una table.addColumn, funciones de fecha, cada una de ellas, pero nosotros crear funciones usando esas funciones que nosotros ya tenemos predefinidas en Power BI, crear nuestras propias funciones para modificaciones específicas, que de repente muchas de las veces tenemos situaciones repetitivas, tareas repetitivas que siempre vamos a estar realizando en diversos archivos. Entonces, pues es muy útil tener funciones que ya nos ayuden en ciertos procesos. Incluso hay funciones que vienen por defecto que no, digamos, en cierto aspecto no nos ayudarían si es que nosotros requerimos ciertas transformaciones complejas. Entonces, ahí es donde entran funciones personalizadas que ustedes lo pueden trabajar de acuerdo a su necesidad y pues que le puedan dar el uso correspondiente, ¿no? Vamos a crear una función, bueno, en sí consiste, vamos a ir viendo un par de ejemplitos de funciones personalizadas básicas para que entiendan la estructura, cómo se estructuran básicamente, y después vamos a crear una función, como ya se lo comenté también en la primera, segunda clase creo, de una función para generación de una tabla calendario. Al menos en lo personal me ha hecho bastante útil, estuve investigando, investigando hasta que lo he conseguido con una simple consulta a los dos argumentos en mi caso, y pues tienes toda una tabla calendario, ¿ya? Y posteriormente, para concluir, vamos a convertir esa función personalizada que hoy día vayamos a desarrollar, vamos a convertirla en una función nativa de Power Query. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente vamos a estar copiando todo el código cada vez que la queramos utilizar, sino que una vez que nosotros la dejemos de manera nativa en nuestro equipo, pues fácilmente con llamarla como a cualquier otra función de las que ya nosotros contamos en Power Query, será suficiente para que nos devuelva el resultado esperado, ya que también es bastante sencillo. Así que, nada, si alguien quiere de repente ir trabajando a la par en su equipo, genial, puede ir siguiendo el paso y si no, pues solo viendo lo que vamos a ir haciendo, ¿no? En diapositivas, ahora no hay nada más que esto, simplemente para ver la estructura es la clase del día de hoy y pues vamos pasando a nuestro Power BI. Ok,
que cambió de amarillo. Pregunta Juan los archivos, si vamos a usar algún archivo. Y no, no, Juan, ahora no vamos a trabajar ningún archivo, todo va a ser consultas en blanco, desde cero, así que por ahora no hay ningún archivo. Hola, va. Igual, si es que tú requieres o se... Hace como 3 horas, pero bueno. Pues para Perdona, preguntarle, ¿no? Si tú había, sabías dónde está la llave esa mágica abridora de baldes. Ok, perdón, chao. no sé quién está desmuteado, estoy buscando. Nada, Acá los estoy no, muteando, no pasa nada. Chicos, intentemos mantener los micrófonos apagados, a menos que quieran preguntar algo, obvio, pero para quien quiera seguirnos perdón, ¿eh? el ritmo, pues igual pueden abrir su Power BI e ir trabajando lo que vamos haciendo, pero todo va a ser desde cero, chicos, ¿ya? Bien, entonces una vez dentro, vamos de frente a nuestro editor, y pues aquí tenemos nuestro editor. En blanco, todo está en blanco. Vamos a empezar con una simple función. Vamos a dar una nueva consulta, y consulta en blanco. Vamos a entrar a editor avanzado, antes de que me olviden, acercar un poquito. Bien, una función personalizada. Una función personalizada básicamente pues, consiste en que nos va a recibir parámetros, ciertos parámetros que nosotros le digamos, ya veremos, pueden ser de tipos específicos, tipos implícitos, explícitos, y va a ser obligatorio, opcionales. Ya, ¿cómo empezamos? Pues básicamente, borramos todo, abriendo paréntesis, y dentro de los paréntesis nosotros vamos a especificar los parámetros. Por ejemplo, le voy a decir parámetro 1, separado por comas. Los parámetros siempre van separados por comas. Parámetro 2, hay un error. Excepto en report. Esto. Ya, quiero por esto. Ya, una vez que nosotros tenemos definidos, bueno, todos los parámetros que requerimos para nuestra función, hay un operador específico que lo vimos también en la clase pasada, trabajando lo de la palabra reservada each, que es la verdad se me fue el nombre, no recuerdo, tiene un nombre específico, pero no recuerdo, pero es un igual mayor. Ya es similar al mayor igual, pero el mayor igual es de esta manera. Esto es básicamente una flecha formada por un igual y un símbolo mayor que. Entonces, este operador nos indica que terminamos de definir los parámetros y a continuación empieza el cuerpo de nuestra función personalizada. ¿Ya? Una función personalizada, pues empezaremos por un LED de igual manera que en una consulta cualquiera. Un LED, que vamos a decir, por ejemplo, vamos a decir que nos sume el parámetro 1 más el parámetro 2 para empezar. Entonces vamos a decir suma, va a ser igual, parámetro 1, nos sale ahí en el IPSense, más parámetro 2. A continuación, y lo que nos va a devolver pues es suma. ¿De acuerdo? Pues si nosotros vemos en listo, si se dan cuenta, ya nosotros lo tenemos aquí de la misma forma que se nos muestra una función cualquiera que esté definida aquí en Power Query. Ya, nos dice escribir parámetros, parámetro 1 opcional, parámetro 2 opcional, y pues que de este botón lo vamos a invocar. Entonces si yo escribo, por ejemplo, un 5 y acá un 10, perdón, un 10 y doy en invocar, si se dan cuenta, me está ejecutando esa función, me está haciendo la suma de los dos parámetros que lo estoy ingresando, que en este caso es 15. Yo vengo y modifico aquí editor avanzado y le voy a decir que en vez de que lo sume, lo multiplique, le doy en listo y nos muestra en este caso 50. Y si se dan cuenta es una función de tipo numérica, el valor que nos devuelve es de tipo numérico. Bien, pero antes de continuar acá, si yo vengo aquí a la vista de la función, en donde nos dice escribir parámetros, si se fijan, nos está saliendo opcional. Para cada uno de los parámetros son opcionales en este caso, pero yo no quiero que sean opcionales. Lo que yo quiero es que sean obligatorios, que mi función no me corra si es que yo no tengo ingresado los parámetros. ¿Cómo hacer eso? Pues definiendo el tipo de valor para cada uno de los parámetros.
Si podés hacer un poquito de zoom, Manu, yo te voy recordando. Eso me estaba olvidando, siempre me Yo olvidaba. te recuerdo, no hay problema, se ve bien, bárbaro. Ya, ¿cómo vamos a definir el tipo? Con la palabra reservada add, ¿ya? Parámetro 1 como número, parámetro 2, add number como número, ¿de acuerdo? Y por último, como nosotros hemos evaluado de que esta función pues nos va a devolver un valor de tipo numérico, entonces pues, será igual de tipo numérico nuestra función, ¿no? Entonces si yo le doy listo ahora, si se fijan, se me borra la parte que dice opcional de cada uno de los parámetros y ya me da un ejemplo de valores que yo puedo ingresar acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si yo por el contrario modifico, vamos a hacer una concatenación de cadenas, por ejemplo, de dos textos. Este text y text. ¿Ya? Entonces, si yo igual vamos a cambiar texto, como se asume en este caso, es resolucionado, texto, le doy en listo, y se dan cuenta, pues ya me está mostrando, algo me olvidaba aquí, si se fijan, le estoy diciendo que los parámetros son de tipo texto, pero la función me va a devolver un tipo numérico, pues no tiene sentido, entonces ahí me va a lanzar un error. Igual como texto, le damos en listo, y bueno, aquí me dice que bueno, hay error con los tipos porque he ingresado números. No vamos a eliminar esta parte. Y volvemos a invocar. Por ejemplo, data. Vectores. Que voy a invocar, si se fijan, me está mostrando la concatenación de los dos parámetros que yo le estoy ingresando a mi función. Básicamente es la funcionalidad de la estructura básica de cualquier función aquí en Power Query. ¿De acuerdo? Bien. Yo puedo definir estos parámetros tanto obligatorios como opcionales. Si yo quiero un parámetro opcional, por ejemplo, le voy a decir que el parámetro sea opcional, lo voy a definir así, parámetro 2 como texto. ¿Qué le estoy diciendo? Que ese parámetro va a ser opcional, pero en caso de que se ingrese, pues que no me ingrese cualquier valor, cualquier tipo de valor, sino un valor de tipo texto, necesariamente. ¿Ya? Como ya vimos hace rato, basta con que yo le diga el nombre del parámetro sin especificar su tipo, también lo deja como opcional, pero en esos casos pues me va a permitir ingresar cualquier tipo de valor. Y lo que yo quiero es que necesariamente, si es que se ingresa, sea texto, pero que quede de manera opcional. ¿Ya? Pues ya bien listo y vengo acá, y ya si se fijan, acá ya tengo escribir parámetros. Parámetro 1, ejemplo ABC, parámetro 2, opcional, pero de tipo ABC, de tipo texto. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer una modificación para acá. ¿Qué va a pasar? Si yo no ingreso ningún parámetro, ¿qué sucedería? Pues bien, vamos a hacer el ejemplo. En este caso yo he ingresado los dos parámetros, vamos a eliminar esta consulta, o bueno, vamos aquí nada más. Me va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque me está considerando el segundo parámetro de tipo null, que null también, si ustedes recuerdan, pues es otro tipo de valor. Ya, Power Query me reconoce al null como si fuera un tipo de valor diferente. Entonces, aquí me está forzando a convertir a tipo texto y pues me lanza un error. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar eso? En este caso, pues simplemente le diremos, podemos trabajarlo con la condicional, que vamos a dar uso más adelante también. Entonces, ¿en dónde le voy a decir, por ejemplo? Para 2. Con minúsculas va a ser igual, para decir una condicional, perdón, le voy a decir, si mi parámetro 2 es igual a null, que me considere un valor, por ejemplo, una cadena vacía. De lo contrario, que me considere parámetro, acá hay un error, el, ya, si mi parámetro 2 es null, o sea, no lo he ingresado, pues que me considere una cadena vacía. De lo contrario, que lo tome el valor que se ha ingresado, ¿no? Y con eso, pues ya lo tengo aquí, parámetro 1 y parámetro, en este caso va a ser el parámetro 2. Para que no haya confusión, vamos
opcional. Ya, mi parámetro opcional, pues va a ser, si es que mi parámetro 2 es null, que me considere una cadena vacía, y de lo contrario, si es que aquí hay un texto, pues entonces que me tome ese texto, y acá en texto, ojo, que hay que poner la coma, pues menos error, y en el texto, pues me considera este valor devuelto, sea null, una cadena vacía, o en caso contrario, el parámetro 2 que estoy ingresando. Pues copiamos eso, yo devuelvo este paso, listo, y si se percatan, ya me soluciona el error. Ya me está devolviendo como si fuera vacío. Si lo ingreso, mi segundo parámetro acá, y si es que tengo los dos parámetros, me ingresará, bueno, me devolverá la cadena completa de los dos parámetros que he ingresado. De lo contrario, me devuelve simplemente la primera. Bien, ¿qué pasa si ingreso un parámetro de más? Por ejemplo, aventureros. Y aquí un intercambio. Por ejemplo, y se percata me lanza un error. ¿Por qué? Porque es una función que requiere solo dos parámetros y me dice que le he pasado tres argumentos o parámetros a una función que solo espera entre uno o dos. ¿De acuerdo? Entonces hay que también tener cuidado con eso. Si es que por ahí de repente puede darse casos en que en algún momento yo voy a ingresar o necesitar ingresar más parámetros a mi función, pues entonces lo puedo hacer como opcionales para que en el caso de que se ingresen no pase ningún error, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda para pasar ya al objetivo de la clase del día de hoy? ¿Alguien, alguna consulta que tengan por ahí o continuamos? Continuamos. Ya, bien, entonces continuamos. Vamos a eliminar eso y empezar una de cero. La consulta. Y editor avanzado. Antes por acá, ¿no? Bien, una tabla calendario. Una tabla calendario está básicamente conformada por fechas. Aquí es muy personalizable. Yo lo voy a hacer de una manera ni tan básica ni tan compleja. En realidad hay muchas columnas que se pueden ingresar en una tabla calendario. Eso va a depender mucho de la necesidad de cada uno de ustedes. Entonces, este también es mi objetivo, ¿no? Que ustedes entiendan cómo se estructura y lo personalicen de acuerdo a su gusto, porque muchas de las veces puedo encontrar ejemplos que me devuelven 50 columnas de las cuales a la final voy a necesitar solo 5. Entonces, bueno, pues hay que entender cómo es estructurado y definir una función que se adapte a mis necesidades y no tener datos de más, que a las finales tampoco es nada del otro mundo, porque con eliminar un par de columnas, pues se soluciona, ¿no? Pero bien, voy a tener fechas, voy a tener año, voy a tener esto de repente trimestre, tendré por ahí el mes, el nombre del mes, el día del mes, voy a tener también, por ejemplo, semana. Ojo con esto, yo al menos para el caso de hoy, yo voy a trabajar con la semana, con el formato de semana ISO. No sé si muchos de ustedes de repente lo han utilizado, quizás no. Al menos en el sector donde yo trabajo ahorita, no trabajamos con el número de semana normal del año. Trabajamos con el número de semana ISO, que en realidad es pues, una modificación, una estandarización del número de semana o de fechas a nivel internacional. ¿Ya? Y nosotros vamos a... Lo abierto por acá. Buscamos en Wikipedia. Nos da una pequeña explicación, que es la norma ISO 8601, en donde pues nos dice que se sigue el criterio de especificar en orden primeramente los periodos de tiempo más largos y posteriormente los más cortos. No hay mucho que ver ahí. Esta semana, a ver, ¿dónde están las semanas? Por ejemplo, acá. Para representar una semana del año, esta debe especificarse siempre con 2 dígitos y precedidos de carácter W. Bueno, en mi caso yo utilizo simplemente el número.
Hay una pregunta antes de continuar. Sí, dice, ¿hay alguna forma de asignar los parámetros con un número y después agregarlos dentro de la función personalizada? Algo similar a un campo. Ah, ¿Puede ser? ¿Sería eso? me Sí. entendí la pregunta. O- Y dependiendo de esos campos, asignar los parámetros. Que la verdad no entiendo muy bien tu pregunta. Si gustas, activa tu micrófono para... Claro, si querés prender el micrófono, Kenny. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo desde Honduras. Que ninguna tardes. Sí, viendo, Manuel, ahorita lo que hacías, se me vino a la mente. Sí, así como se pueden asignar los parámetros dentro de la función, se puede dejar un campo donde tú puedas asignar, digamos, 5 parámetros. Y posteriormente a esa asignación que se agreguen automáticamente los 5 campos a llenar de esos 5 parámetros. Me imagino yo que se puede, solo que quizás hay que quizás indagar un poco más, no profundizar en eso. Pero no sé si has visto alguna vez algo así parecido. Nada más, esa era mi Eh, pregunta, no sé si me expliqué. bueno, más o menos entiendo, no muy bien, pero bueno, nunca he tenido situaciones, siempre he trabajado de esta manera y no sabría decirte, la verdad, si existe o no. Probablemente sí, pero no sabría darte una respuesta concreta en este momento. No, está bien, entiendo. Fue algo que se ¿Ya? me ocurrió mientras definía los parámetros entre los paréntesis. Y me quedé Ujú. pensando, digo, ¿será que se puede dejar un campo donde tú definas la cantidad de parámetros solo con poner un número? Por ejemplo, un 5 y te aparecen 5 parámetros y después te aparecen los otros, el resto de los 5 parámetros para poder llenar. Algo así, solo se me ocurrió nada más. Mm. O sea, Sí, es que tú te me pone a pensar lo que hiciste, entonces me quedé ahí con la duda, ¿no? Ya, o sea, tú me dices, por ejemplo, yo indicar una, bueno, especificar una función y posteriormente indicarle la cantidad de parámetros. Correcto, sí, correcto. Que dejes no designado la cantidad de parámetros, sino que convoca la función que te pregunte cuántos parámetros quieres, pone que 10 por así decirlo. Ah, ya. Y después de eso, de dar como un siguiente paso, el paso 2 aparezcan los 10 parámetros para llenar y después convocarla de nuevo y terminar de hacer los cálculos. Por ejemplo, si fuéramos a sumar 10 números, ¿no? Ujú. Mira, según lo que te entiendo y conociendo la manera en que funciona el editor avanzado, creo que no se podría, ¿ya? Te explico. Para que una función empiece a correr, requiere, pongámoslo de esta manera, para que un coche encienda, pues requiere que tenga combustible. Si no tiene combustible, que sería un parámetro, no va a encender. ¿Ya? Entonces, una función para que empiece a ejecutarse, para que tú pases al primer paso de la función, requiere que tengas los parámetros, los argumentos definidos. Entonces, en este caso, según entiendo, pues lo que podrías manejarlo es con parámetros opcionales. Si te defines un parámetro obligatorio y los demás los dejas de manera opcional para que llenes los que quieres. Hay bastantes funciones en Y Power pones Query muchos que, espacios, decís muchos, opcionales, y bueno, que usen los que quieran, pero hasta cierto límite, ¿no? claro, pero que tú le digas, no, mira, es que, bueno, yo defino un parámetro, pero que después me pregunte si es que voy a querer 10 parámetros, no funcionaría. Ya por la manera en cómo trabaja cómo se estructura el algoritmo de Power Query, pues lo primero que te va a pedir es que si es que le pides un parámetro, ese parámetro, y no te va a permitir que ingreses nuevos parámetros posteriormente de que se esté ejecutando la función. Ya no sé si me dejo entender. Sí, sí, te entiendo. Como un Definitivamente bucle no podría ser, capaz, Eh, no trabaja ¿no? con bucles, Power Query, Ah, no lamentablemente. trabaja con bucle. Ah, está bien, está bien. nos estamos yendo más allá Ya no entonces. estamos. Sí, La verdad listo, O sería, gracias. capaz Muy amable. podemos ser dos funciones y que una función llame a la otra y Ajá, que la otra exacto. vaya pidiendo. claro, quizás por ahí estructurando funciones sí se puede manejar, tal como Qué suena. cosa rara que le pedimos a Manuel. Pobre Manuel. No, No, pero fíjense que esto ayuda a pensar, ¿no? Un poco más allá, ese tipo de funciones personalizadas en lenguaje. no se te vienen ideas. Justo hablando de los bucles, en una ocasión a mí se me ocurrió, la verdad no recuerdo qué quería hacer, no recuerdo específicamente, pero una tabla de unos
5.000 registros y no encontraba manera, no recuerdo qué quería hacer. Pude que no encontraba manera y lo único que se me ocurría, bueno, pues en Python lo hago con un bucle. Pues, ¿cómo lo hago en Power Query? ¿Cómo llevar un bucle a Power Query? Encontré una forma de emular un bucle, no un bucle netamente, sino emularlo. Pero créeme, esa tabla de 5.000 registros, al momento de ejecutar esa función que creé con una columna adicional, de lo que se tardaba 1 o 2 segundos exagerando y menos, pasó a tardar hasta 5 o 6 minutos en ejecutar. No está ¿Ya? hecho ¿Por para qué? eso, básicamente. Ahí viene la primera parte que vimos, la primera clase, de cómo se estructura los datos en Power Query. Un bucle te correría genial si tú trabajas a nivel de fila. Pues tú trabajas a nivel de fila, entonces vas iterando y haciendo un bucle, ¿no? Más o menos como con la palabra each, que agarra cada valor. Pero para que un bucle se ejecute, pues se tiene que desglosar cada uno de los valores. Primero pasar una lista y después esa lista desglosar en cada uno de sus elementos. Y con eso recién esto tratar de emular un bucle. Sí, como que sí lo conseguí, pero para nada recomendado. Si con 5.000 registros se me tardó esa cantidad, si tú le agregas el doble, pues el tiempo que va a tardar es exponencial. Entonces, bucles no hay aquí en Power Query, lamentablemente. Pero sí, quizás se puede encontrar alguna manera, pero desde ya lo que yo veo, la opción más viable que te puedo aconsejar, bueno, pues coloca unos cuantos parámetros opcionales y en base a eso vas trabajando, ¿no? Eh, Sería lo más sencillo, lo más fácil que podemos hacer en este caso. Bárbaro, sigamos. Bien. Entonces, como le mencionaba, las semanas, pues, acá dice, la primera semana de cada año, de acuerdo a este formato, es aquella que contiene el día 4 de enero, se considera como semana 1, ¿ya? Entonces, los días de semana se representan numéricamente con un dígito, el día 1 es lunes, el día 7 es domingo, y pues la semana siempre debe empezar desde el lunes. Con unas modificaciones también se puede modificar para que empiece domingo de repente bajo este formato, pero por lo general empiezan lunes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si mi 31 de diciembre fue viernes, sábado es 1 de enero, domingo es 2 de enero, y recién la siguiente semana empieza mi semana 1, que es en la cual yo voy a encontrar mi fecha 4 de enero. ¿De acuerdo? Y eso es global. Si mi semana, por ejemplo, mi semana anterior finaliza un martes, mi 31 de diciembre finaliza un martes, entonces tendré miércoles primero, jueves 2, viernes 3, sábado 4, y como esa semana contiene a la fecha 4 de enero, pues entonces esa semana se va a considerar desde ya la semana 1, no importa que tenga días del año pasado. Ya, eso es básicamente. En el sector agrícola, que es en el que yo trabajo actualmente, trabajan al 100% con ese formato. En Excel tenemos una función que me ayuda para eso. En DAX tenemos si yo agrego una columna calculada con DAX y le doy el tipo 21, que es justamente semana ISO que empieza lunes, pues me lo va a devolver. En Power Query, lamentablemente no. Si yo agrego una columna con la función que tenemos por defecto, me lo va a devolver como desde el 1 de enero, semana 1, y si es que tengo un par de días del año anterior, será semana 52, 53. Entonces, eso es muy personalizable. Si ustedes trabajan con el número de semana normal, pues lo pueden dejar con esa función que tenemos por defecto. De lo contrario, vamos a implementar aquí un pequeño código que también he indagado, he buscado y conseguido por ahí para el día de hoy. Bien, vamos a la práctica. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros vamos a tener de mes, quizás, día, la semana, y por ahí nombre del día. Esas columnas son las que nosotros vamos a ir trabajando hoy día. ¿Cómo vamos a partir? Pues básicamente vamos a partir de los años. Les voy a dar un año de inicio y un año final. Como consejo, siempre que trabajen con tablas de fechas,
hay que trabajar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ya no es recomendable agarrar fechas a mitad de año, de repente de 1 de junio de X año hasta el 31 de mayo de X año. No es lo recomendable porque en algún momento por ahí se les va a complicar de repente para funciones de inteligencia de tiempo con DAX y eso. Entonces, lo ideal y lo más recomendado es que trabajen a partir del 1 de enero del... ¿Dónde está mi bloqueo? Pasó acá. A ver, por ejemplo, del 22 de este año y hasta el 31 del 12 del 22, por ejemplo, sería de un año completo. Entonces, lo que nosotros vamos a mover es el año. Son los parámetros que yo le voy a indicar a mi función que me reciba. Mi año de inicio y mi año de fin. Entonces, en base a eso, yo definiré pues mi fecha el 1 de enero del año de inicio y mi fecha fin será el 31 de diciembre de mi año que finalice, que yo le estoy especificando. Ahora, si es que ustedes quieren de repente o necesitan trabajarlo con fechas específicas, lo pueden modificar a que no sea un tipo número, sino un tipo fecha, y le ingresan la fecha completa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al editor. Bien. Como ya vimos, empezamos con los argumentos. Le voy a decir un start year como número y un year as número. Pero, ¿qué pasa? De repente, yo quiero que me devuelva solo de un año completo. Ya, si yo quiero que me devuelva mi tabla calendario solo del año en el que estoy, entonces yo ya no le voy a especificar, o por ejemplo, yo le especifico mi año de inicio de 2020, pero mi año fin yo quiero que sea el año en el que me encuentro actualmente. En ese caso, yo le voy a decir que si yo no ingreso el segundo parámetro, me considere por defecto el año en el que me encuentro actualmente. ¿De acuerdo? Entonces ese lo vamos a dejar como opcional. Ujú. Y esto lo que me va a devolver, bueno, por el momento lo dejamos, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo empezamos? Yo ya tengo mi año de inicio, pero mi año de fin, primero tengo que analizarlo si es un parámetro ingresado o es un parámetro que me va a tomar por defecto. Entonces, aquí voy a agregar un primer identificador que me va a decir, por ejemplo, vamos a invertirlo. En este caso, por ejemplo, voy a decir si mi parámetro en year es igual a null, si es nulo, si no estoy ingresando, entonces me va a considerar el año actual. ¿Cómo consigo el año actual? Para eso hay una función que se llama day.localNow. Daytime. Es una función, ojo con eso, es una función de tipo fecha y hora. Ya, pero lo que yo necesito es que me lo devuelva de tipo fecha únicamente. Entonces, puedo decirle day from, y acá no lleva ningún argumento, y que me devuelva, pero de acá yo quiero day.year, el año de esta fecha, de la fecha actual. Si hoy día es esto 3 de diciembre, pues el año de hoy día 3 de diciembre de 2022, sería 2022, ¿no? Ya entonces le estoy diciendo, si en year es null, entonces devuélveme el año actual, ¿ya? De lo contrario, si es que no es null, si en year hay un valor, entonces que me considere ese valor. Ahora, si yo devuelvo aquí year-end, le doy en listo, vamos a invocar. Como yo estoy viendo el último año, si se dan cuenta, al no ingresar un valor, me devuelve el 2022. Pero ¿qué pasa si yo ingreso aquí un valor? Pues me devuelve el valor que yo le estoy ingresando. Y entonces con eso ya tengo el año inicio y el año fin en caso de que no se ingrese ningún argumento. Bien, regresamos acá. Ahora, lo que yo necesito, aquí hay muchas maneras.
Ya, hay una que en particular me gusta a mí, considero la más sencilla, pero hay muchas maneras de generar una secuencia de las fechas que voy a requerir para esa tabla. Ya, hay una manera que vimos también cuando vimos los tipos de valores de lista, que consiste en esto. Vamos a decirle bueno, vamos a darle primero las fechas de inicio. Hay que convertir las fechas de inicio. Ahorita lo tenemos como años. Hay que indicarle la fecha de inicio, fecha fin. Entonces, por ejemplo, va a ser, acá tenemos la función constructora date. Y como ya tengo mi año de inicio, start year, y mi año, perdón, acá sería el mes y el día. Entonces con eso ya tengo mi start day. Ojo aquí con esto, me falta una coma. Ya. Entonces con eso yo ya tengo mi fecha de inicio. Start day. Si devuelvo esto, le doy en listo. Bueno, aquí está devolviendo todavía. A ver, me está devolviendo. A ver. Start year, start date, start date. ¿Está bien? Porque no me corre. Ya. Yo le estoy diciendo que me devuelva la fecha de inicio. Ya me está devolviendo el 1 de enero del 2020. Entonces yo lo tengo. Ahora me falta mi fecha fin. Vamos acá de nuevo. Date va a ser igual. Lo mismo. Lo vamos a cambiar el segundo argumento. Y en ese caso pues va a ser year end. Y la fecha será bueno, el mes 12 y la fecha 31. ¿Qué le digo acá? Estaba viendo el 31 de enero del 2025. Entonces yo tengo, ya pasé de convertir mis años que estoy ingresando a fecha de inicio y fecha fin. Entonces ahora lo que necesito es convertir, bueno, generar mi secuencia de fechas para esos, en ese rango, ¿no? Bien, vamos a ver una lista. Y esta lista, ¿cómo lo voy a generar? Recuerdan que hay una manera en que generaba listas, consiste en esto. Con dos puntos seguidos, el valor inicio, valor fin, y con dos puntos seguidos. ¿Por qué uso valores numéricos? Porque recuerden que en Excel, Power BI y cualquier sistema de computación, las fechas no las considera como fechas, las considera en realidad como números, ya que bueno, corren a partir del 1 de enero del 1900 en adelante. Entonces, si yo convierto esas fechas a un formato numérico, pues yo voy a generar una lista de números enteros que al final se puedo convertir fácilmente a un formato de fecha y tengo todas mis fechas completas. ¿Ya? Entonces, yo devuelvo eso y tengo una lista de valores. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con las fechas. Pero ¿cómo convierto esas fechas? Pues le voy a decir acá mismo que me lo convierta a número, con una función que se llama number from. De igual manera acá. Paréntesis. Entonces, acá el primer argumento será start date. A ver por qué no me lo está reconociendo. Number from, start date. No me reconoce IntelliSense. Creo que hay algún problemita por ahí. In date. Start date, in date. ¿De acuerdo? Bien, si se fijan, ya tengo una lista de mis valores, que en realidad son las fechas, que van desde el día que yo le indiqué de inicio hasta el día final, solo que en formato numérico, que al final ese solo podemos convertir a un formato de fecha fácilmente. Entonces, yo ya tengo, perdón, esto no es. Yo ya tengo mi fecha generada. Ahora lo que yo necesito es convertir esta lista de fechas pues a un formato de tabla, ¿no? Entonces le voy a decir acá
me genere mi tabla, que va a ser table.fromList, esta función, una tabla a partir de una lista. Primer argumento que me va a recibir es la lista como tal. El segundo argumento es la función de separador, que en este caso es ninguna, splitter by acá, ningún argumento. Columnas, aquí le voy a decir que la columna se va a llamar date, fechas. Y el segundo parámetro lo dejamos como nulo. Varios errores, es un argumento que suele ir acá. Y esto me va a devolver la tabla. Ahora, si yo vengo aquí, si se fijan, ya me está convirtiendo, me está devolviendo, pues esto, una tabla con una columna de nombre de dates y mis valores de, bueno, de tipo entero por el momento, que son en realidad mis fechas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya yo puedo trabajar incluso si es que yo vengo aquí y le digo que esto me lo convierta a fecha. Si se fijan, ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nuevamente a mi función. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Convertir a fecha. Meto aquí. Pues acá le voy a decir, transformar los tipos de columnas. Acá le entregaré mi tabla que acabo de crear. Y acá le voy a decir que estoy usando la columna con qué nombre está. Dates. Date. Y listo. Y ya lo tengo por defecto mi función que me devuelve pues mi tablita de fechas. Ahora, ¿qué es lo que me resta? Pues básicamente agregar mis columnas necesarias, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces nosotros lo podemos hacer desde acá. Acá y eso es bastante manejable. Acá mismo lo puedo ir agregando, por ejemplo, si una columna, por ejemplo, de año, y pues me está devolviendo. Pero lo que nosotros queremos es que sea de la función que estamos generando. Bien, primero vamos a empezar a nombrar ya de una vez mi función, que se va a llevar acá de punto calendar, una función tipo tabla, de guión bajo, calendar dates. Bien. Entonces, siguiente paso, agregar, bueno, add year para mantener el idioma. Y acá le vamos a decir que nos agregue la columna de año. Table.addColumn. Y acá le diré, pues, mi tabla va a ser la que acabo de crear en el paso anterior. El nuevo nombre de la columna va a ser year. Y mi función generadora de columna, pues acá la famosa palabra each. ¿Ya? ¿Qué le voy a decir? Entonces, each, acá le voy a decir que me convierta de.year de la columna date. ¿Ya? Y el tipo será, perdón, un entero, 64. Ayer, si devuelvo ese paso, le doy en listo,
ya me está generando mi columna de año. Y lo mismo pues se va a ir repitiendo para las demás columnas, ¿no? Tendré a continuación que teníamos después en el Excel. Ya tenemos el trimestre. Quarter, a column, day punto, quarter of year. Y a quarter. Devuelvo esto. A ver, algo no me está ejecutando. Algo no me está ejecutando acá. A ver, regresemos. Quarter, ese está bien. Convertir a fecha. Year. Esto me olvidaba. Pues aquí tiene que ser el nombre de la nueva columna. Quarter. De acuerdo. Entonces con eso, yo vengo aquí. Ya. Ya sé qué está pasando. Aquí en este paso estoy tomando una tabla que aún no tenía el año. Entonces acá yo debería tomar esta tabla de acá. Control V. Y ahora sí. Ahora ahí tengo. Fechas, año, trimestre. Después sigue el mes. Vamos por el mes. Voy acá. Sí. Y ahora acá va a ser a quarter. La tabla que creé anteriormente. Y acá será day.month. A continuación vamos a agregar el nombre del mes. Le doy punto al column. Va a ser lo mismo acá. Ambas. Ya. Acá vamos a agregar, bueno, en la tabla month, en la columna month name y la función month name. ¿De acuerdo? La siguiente era, tenemos día del mes. Entonces, y acá será names, day, days. Acá la función es, a ver, day of, day month, day month, day month. ¿Dónde está esta función? Bueno, se me fue la función. Este, y está, devuelve 31. Vamos a ver, a ver. Ya es day, me está olvidando. Bien. Siguiente, tenemos, y el mes tenemos, nos faltaría la semana. Aquí es donde entra lo que le estaba mencionando. Bien, aquí vamos a agregar la semana. Listo. Ya, ¿cómo agregamos esa semana? Yo ya lo tengo por aquí. Le he copiado aquí en este bloque de notas. Vamos a copiarlo.
Y pues le voy a decir acá. Pero no se copió. No se copió, no se copió. Control C. Control V. De acuerdo. Hay que darle un poco de formato aquí. Ya, ¿qué nos está diciendo? Pues que nos redondee la... A ver, aquí nos falta algo, nos falta algo. Llego al punto add column. A medida que vas trabajando, créeme que hay varias cosas que ya te lo aprendes de memoria. Un machetito. Igual, esta parte, bueno, es imposible porque es una función que hay un desarrollador Excel, no recuerdo el nombre, que hace años antes de que implementen este formato, él generó su propia fórmula para trabajar en Excel y pues eso se lo ha llevado tanto a DAX como al lenguaje M, ¿no? Pero es básicamente copiar y pegar nomás. Este código ya se lo podemos compartir. Column. En mi tabla donde voy a agregar esa columna va a ser esta tabla de acá. ¿Cómo se va a llamar? Y ya lo que está faltando. Ah, tengo que apuntar column. Ahí. Si todo está bien, nos va a correr de maravilla. Al parecer no. Table.add column. ¿Qué pasa acá? Algo está pasando aquí. A ver, ¿dónde está el error? Me dice que hay un table add column que no Punto add está column. Manuel. reconociendo. Aquí tiene que ir un punto. Exacto. Bien, entonces si nosotros navegamos hacia la derecha, aquí hay un error. Vamos a revisar. Pues nos dice, no se encontró el campo fecha. Ah, ya, muy bien. Ojo con eso. Aquí en el código que yo he copiado, mi campo de fechas está con el nombre fecha. Y pues en mi tabla yo lo tengo como date. Entonces hay que modificar eso. Cada uno de los fechas que encontremos, date, date, date. No se me escapa ninguno. A ver, ¿qué hay otro? Date. Manuel, en la tercera línea, Manuel, de esa misma línea 33. Al inicio. Ah, cierto, gracias. Date. Con eso debería quedar. Algo nos está volviendo mal aquí. Ya está. Si se percatan, ya tenemos la semana ISO, que va a partir, pues, básicamente de donde corresponda, ¿no? Si nosotros navegamos, por ejemplo, a donde finalice el 2020 para ver la diferencia. Acá está diciembre, 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 aquí. Ya me dice la fecha 31 de diciembre y 1 de enero. Lo tenemos ahí. Si se percatan, mi semana 1, como ya lo vimos hace rato en el Wikipedia, me corre a partir de la semana que contiene a la fecha 4 de enero. Entonces, hasta la anterior, pues, me reconoce como una semana del año anterior. Ya, entonces, una vez que empieza la semana que contiene el 4, empezará la semana 1 del siguiente año. Entonces, en eso consiste básicamente la semana ISO. Ahora, como les menciono, si es que lo único que requieren es el número normal de la semana del año, pues lo podemos agregar incluso con una columna adicional. Vamos acá. Perdón, eso no es. Digamos, sí, pongan.
column. Y acá le diré sobre esta tabla, me va a agregar la semana week, year, y acá le vamos a decir it week, a ver, week of year. Esa es la función que nos devuelve este valor y será del campo date. Me faltaba una acá. Bien. Y con eso deberíamos tener los dos tipos de semana. Ya con eso, pues, se quedan con el que mejor les guste. Y justamente aquí podemos ver las diferencias. Vamos nuevamente a donde vimos hace un momento. Más abajo, más abajo. Diciembre, enero. Bien. Si vengo que a la semana ISO, pues en donde termina mi mes de diciembre, continúa todavía el número de semana ISO que yo le estoy agregando. Pero si yo vengo a la semana normal, si se fijan, mi año concluye el 31 de diciembre y el número de semana también termina, aunque esa semana tenga solo 4 días. De igual manera para la siguiente. Empieza mi 1 de enero del siguiente año y comienza mi semana 1, aunque esa semana tenga solo 3 días, que en realidad esto sería una sola semana. ¿Ya? Entonces básicamente ya queda a criterio cada uno de los usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos, acá nos faltaba un pequeño paso que es el tipo. Hay que decirle, son tipos entero, int 64, perdón, este es 64. Y de igual manera, ¿qué le estoy diciendo? Bueno, pues el tipo de columna explícito, ¿no? Con eso, a ver, algo pasó acá. ¿Qué hice de mal? ¿Qué pasó? ¿Por qué me devuelve error? No me parece ningún error. Expresión de importancia int 36. No, acá me he equivocado. 64, es i64 type y 64 type. Ya, con eso ya lo tenemos con el tipo de columna explícito. De acuerdo, entonces, ¿qué nos falta? A continuación, ¿qué tenemos? Pues ya tenemos la semana, nos faltaría el día de la semana y el nombre del día. Con eso completamos nuestra tabla básica calendario. Continuamos. Ah, era- era así. Ya, ok. Acá nuevamente tengo punto column en mi tabla anterior. Each, y pues será day of week del campo day. Ah, y por último, add punto day es lo mismo. Que acá va a ser en esta semana. Day name
Y acá va a ser la función de with name. Entonces devolveré esta tabla última. Control V, lo habían visto. Otro error por acá. ¿Qué pasó? No se reconoce. Ah, aquí un pequeño error. Este es. A ver, ¿dónde está? Uy, esto tiene que ser entre corchetes. Igual acá. Y con eso lo tenemos. Entonces, ya tenemos nuestra tabla. Nos falta el tipo y una vez vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo aquí. Le diré. Este es type igual un entero. Y 64 type. Y este es text. Bien. Con eso, si se fijan, ya tenemos toda nuestra tabla creada. Para que vean el funcionamiento, vamos a crear una nueva consulta. Una consulta en blanco. Y acá bueno, vamos adentro. Editor avanzado. Y pues acá le diré eh, con qué nombre está. Table, guión bajo, ¿qué dice? Guión bajo, calendar dates. Y acá le voy a decir, por ejemplo, si se fijan, ahí ya me está trayendo un pequeño vistazo de, bueno, ahí lo que me sale es todo el cuerpo de la función que he creado, pero ya vamos bien, ya tenemos una función que si yo le indico 2 años, vamos a dejarlo con el primer año únicamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo le voy a decir en listo, y automáticamente me ha generado una tabla a partir del 1 de enero del 2020 hacia la actualidad, bueno, hasta el 31 de diciembre del 2022. Bueno, no podemos ver todos los valores, pero básicamente ahí están. ¿Esto se puede reutilizar, por ejemplo, en otro archivo, Manuel, de Power BI de alguna manera? Claro, claro, Ceci, como les mencionaba, o sea, mi objetivo para esta clase es que esta función, ya una vez que nosotros la tenemos construida, o sea, fácilmente yo puedo agarrar este código, todo el código que yo he creado aquí, copiar y pegar en una nueva consulta, en un nuevo archivo y reutilizarla. Ya, pero para mí es Claro. tedioso. Porque o sea, Si si yo esto es una... hiciera, no sé, un modelo y Ya, después lo guardo, ¿no? Y después con Power BI me conecto a ese modelo, por ejemplo. ¿Esto me lo trae o no? y ya, a eso es a lo que quiero llegar. Ya, entonces, para que yo no esté copiando y pegando cada vez que necesito utilizar esta Ah, función, va. nosotros es implementarla de manera nativa en mi equipo. Ojo que eso sí va a ser por equipo. Si yo vi Ah, que no tiene esta función, bueno, pues tendríamos que hacerlo nuevo, pero mientras estemos trabajando en nuestra computadora en donde ya la tenemos implementada, basta con que nosotros eh, escribamos una consulta de este tipo y ya me lo va a devolver. Incluso basta con que yo empiece a escribir esto y me va a aparecer igual que cuando yo escribo, por ejemplo, esto de acá. Escribo se lo igual a, acuerda Power BI claro, de la así como compu. me aparecen estas funciones aquí, funciones nativas, que incluso me aparece su información y todo eso, de la misma manera, nuestra función que nosotros creemos y las que creemos, y creamos más de una, pues que nos aparezcan ya ahí por defecto, ¿no? Sin necesidad de estar copiando y pegando cada Ujú. modelo que queramos utilizar. Ese es el objetivo. Entonces, una vez completado, vamos a pasar a trabajar esta parte. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Tan contento. Gracias. Gracias. No, seguimos aprendiendo, porque hay muchas cositas que se pueden hacer en realidad bastante amplio, pero en lo que se pueda, pues compartir con ustedes algo
de lo que vamos aprendiendo. Chicos, me permiten un momentito, pasa que la laptop se me está apagando y voy a buscar el creador. Un momentito, voy a cargar la laptop. Bienvenidos a TecnoPC Sistemas Ecuador. En esta ocasión, los siguientes pasos ya son muy conocidos. Tenemos Micrófonos. bajo una ISO final, podrá Bien, chicos, ya, ahora sí podemos continuar. Entonces no hay ninguna consulta hasta acá, ¿no? Vamos a eliminar esto. Esto. Hay una parte muy importante cuando nosotros implementemos nuestras propias funciones personalizadas, que es la documentación. ¿En qué consiste la documentación? Pues básicamente darle ciertas descripciones a nuestra función, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá de number.abs. Si yo escribo para ver la información, cómo se estructuran los parámetros de una función, basta con colocar su nombre sin paréntesis y le doy enter. Y si se dan cuenta me va a aparecer una pequeña, bueno, este es el nombre de la función, una pequeña descripción, sus parámetros, un ejemplo, cositas así. Entonces, ¿cómo yo hago para que mi función también, cuando yo coloque su nombre, me salga eso? Porque si yo vengo aquí y coloco mi nombre, mi función, table-bajo, y yo enter, no me está apareciendo más que los argumentos que está recibiendo. Entonces, ¿cómo yo hago para que mi función también reciba? O sea, cuando ya lo tenga implementado, vas a escribir su nombre y también recibe esta información. Pues vamos a empezar por ahí. Eso es la parte que se llama documentación de las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos acá. Para este caso, para este caso la documentación hay que englobar todo en un nuevo bloque LED. Le voy a decir punto, va a ser igual, pero acá tendría que ser un salto de línea. Ya, va a ser igual a todo el cuerpo de mi función. Ya, entonces esto que me está generando, pues, que voy a requerir hacer otros pasitos por ahí adicionales para que pueda aparecerme perdón, la documentación correspondiente. Bien, ya. Entonces, como siguiente paso, yo tendré aquí documentación. Vamos a hacer esto, documentación. Va a ser igual. Y aquí, ¿qué vamos a especificar? Pues dentro de un valor de tipo record, de tipo registro, la información que nosotros queremos que nos devuelva. Ya, vamos a empezar, por ejemplo, un salto de línea. Y acá le voy a decir, como primer punto, yo quiero que me devuelva el nombre de mi función. Documentación punto name. Y acá yo le especificaré pues el nombre de mi función. En este caso es table.name.
¿Por qué le pongo punto? Porque cuando nosotros lo implementemos de manera nativa, pues va a tener un punto, no va a ser con guión bajo. Ya para trabajarla a manera de consultas, como lo estamos haciendo hasta ahora, no nos permite colocar un punto dentro del nombre de la función, pero cuando lo implementemos de manera nativa, ya la tendremos igual que las otras funciones también. Te llevo al punto calendar date. Ese es el nombre de mi función. ¿Ya? Ahí. Bien. Por lo pronto vamos a dejarlo con eso. Si se fijan, este LED está cerrando con este IN que llega hasta este bloque. Pero nos falta el IN del primer LED. Después veremos los demás argumentos que se agrega ahí. Nos falta el último IN. Y aquí es en donde nosotros le vamos a agregar, bueno, le vamos a decir, o sea, básicamente aquí le pasamos la función y le pasamos su nombre. Entonces aquí le voy a decir en la salida, si yo tengo mi nombre de función sin ningún argumento, sin ningún paréntesis, que me devuelva pues la información correspondiente. Sin embargo, si es que yo tengo los paréntesis, que me devuelva el cuerpo de la función, o sea, la función ejecutada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Le diremos value.replace, está, type, replace type, le quiero decir func, ya, value, vamos a decir value.replace metadata, y acá será value.type de mi func que definí arriba. De lo contrario, eso me lo reemplaza por la documentación. Y con eso, si no me equivoco, ya lo tenemos, algo falta por acá. Value, me lo he escrito dos veces. Vamos a corregir esto. Vaya, me percaté de esto. Listo. Y ya, ahora si se percatan, ya lo tengo un poco mejor de lo que lo teníamos. Ya me aparece el nombre de mi función. Bueno, me aparece dos veces el nombre. ¿Por qué? Porque esto en realidad corresponde a la descripción, que es lo que ahorita vamos a modificar. Pero si en cuenta ya la vista es un poco mejor de lo que era al inicio, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a agregar aquí ahora? Pues vamos a meter editor. Y pues aquí le diré, el segundo valor de mi record va a ser a documentation.description, ¿cómo está? Description. Acá le vamos a poner una pequeña descripción que, por ejemplo, va a decir función de tipo tabla, perdón, vuelve tabla calendario. Estado 31. Bueno, de acá le vamos a decir del primer argumento hasta el 31 de diciembre del primer argumento por año actual. Bien, vamos a ver, listo. Y si se dan cuenta, ya me aparece esa descripción aquí. Es tabla.calendar.date, función de tipo tabla que me devuelve una tabla calendario partiendo del 1 de enero del primer argumento hasta el 31 de diciembre del segundo argumento o del año actual. ¿De acuerdo? En realidad,
por ahora lo vamos a dejar solo ahí. Hay muchos más datos que nosotros podemos incluir, categorías, eh, los recursos que utiliza, tenemos una descripción un poco más larga también, de repente un ejemplo, el dato del autor, cositas así, ya que en realidad todavía se puede ir agregando, investigando un poquito más. La verdad yo tampoco tengo mucho en mente, pero pues básicamente simplemente vienen aquí a este bloque que dice documentation, y se dan cuenta es un valor de tipo record, como ya lo vimos, colocan una coma y el siguiente valor, una coma y el siguiente valor, la llave con su respectivo contenido, y pues ya con eso van implementando la documentación que ustedes requieran, ¿no? Que en realidad no es tan obligatorio en realidad, o sea, puede funcionar correctamente sin que tenga ningún dato aquí en la documentación, pero lo recomendable es agregar unas cositas, una descripción pequeña por si alguien más la va a utilizar, que al menos tenga una idea para que puede servir esa función, ¿no? Por ahora dejamos eso ahí y pasamos a trabajar cómo dejarlo de manera nativa. Bien, para trabajar de manera nativa, primero nosotros tenemos que ir a nuestro explorador de archivos, venir aquí a documentos. En la mayoría de casos, aquí ya existe una carpeta, dentro de la biblioteca de documentos ya existe una carpeta que lo van a encontrar con el nombre de Power BI Desktop. ¿Ya? En caso de que no lo tengan, yo lo he borrado a propósito, pero a veces puede que no esté. En caso de que no lo tengan, vamos a crear esa nueva carpeta, que pues le diré Power BI Desktop. Y una vez dentro de crear esa carpeta, aquí dentro vamos a crear otra carpeta. Esta se va a llamar Custom Connectors. Ya, conectores personalizados. Y aquí dentro nosotros vamos a alojar un archivo especial que va a contener nuestra función. Ya, pero primero, vamos a borrar eso. Vamos a cerrar esto. Estos pasos de aquí en adelante, ustedes lo pueden trabajar con el bloc de notas tranquilamente. En mi caso, yo lo voy a trabajar con el Visual Studio Code. Ya tengo una extensión para trabajar con lenguaje M, pero pues en el bloc de notas se puede trabajar de igual manera, ¿ya? Así que, buscar más opciones. Abrir con Code. Y acá voy a crear un nuevo archivo. Un nuevo archivo que se va a llamar mylibrary.pqx. Es la extensión que trabajamos acá. Ya, entonces aquí la parte de los conectores personalizados están agrupados por secciones. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a crear una nueva sección y dentro de esa sección es en donde nosotros vamos a colocar nuestra función. ¿Ya? La sección se va a llamar de igual manera que el archivo. Vamos a decirle section y es my library. De esa manera. Punto y coma. Y aquí nosotros le vamos a decir, en realidad aquí dentro de una sección podemos colocar los conectores que nosotros requiramos, lo que necesitemos. Un conector A, su valor, punto y coma, conector B, igual su valor, punto y coma. Estos elementos, a final de cuentas, en nuestro caso, van a ser nuestras funciones. Es decir, una vez que tengamos nuestra función, si nosotros queremos agregar una nueva función personalizada nativa, pues básicamente va a ser agregarla en este archivo a continuación de la que ya tenemos. Y siempre va a ir esto separado por punto y coma, incluyendo el último elemento. También va a tener un punto y coma antes de cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por ahí. Antes de que se me olvide algo, para que nuestro Power BI lo reconozca nuestras funciones, hay que agregarle un argumento al inicio que es shared, compartido.
y con eso ya nosotros podemos llamar de otro archivo cualquiera a nuestra función, ¿de acuerdo? Entonces aquí pues, aquí vamos a colocar el nombre de nuestra función que es table.calendarDate igual, y aquí viene el cuerpo de nuestra función, que ya lo tenemos aquí. Vamos a agarrar todo esto, editor avanzado, control C, control V. Y bueno, entonces ya lo tenemos aquí. Y ojo que esto siempre va a cerrar con punto y coma. De acuerdo, entonces, bueno, pues vamos a guardarlo. Cerramos esto. Y si yo vengo a mi carpeta que había creado, ya tengo mi archivo cargado aquí, ¿no? Que en realidad, bueno, yo lo puedo abrir con el bloc de notas. De igual manera, como les mencionaba, se puede trabajar de aquí desde el bloc de notas. Como es la sección My Library, nuestra primera función compartida, table.calendarDate, el cuerpo de nuestra función, y pues cierra con un punto y coma. Entonces, como les mencionaba, si yo requiero de repente esto, agregar una nueva función, hago un par de saltos de línea y copio la siguiente función de igual manera, sería con el shader, el nombre de la función igual y el siguiente cuerpo el cuerpo de la siguiente función, ¿no? Bien, una vez que nosotros lo tenemos cargado, no voy a guardar, nuestro Power BI no automáticamente lo va a reconocer. Hay que hacer una pequeña configuración. Vamos a ello. Vamos a cerrar todo ahora. Ahora no. Vamos a cerrarlo. Bueno, cancelar. Ya, la configuración que nos va a pedir, bueno, que tenemos que hacer es básicamente por un tema de seguridad. Ya por defecto Microsoft pues nos protege, nos cuida de ciertos conectores que quizás puedan ser dañinos para el equipo, para los archivos. Entonces de esa manera hay una cierta restricción que nosotros podemos modificar. Venimos aquí a opciones y configuración. Digamos en opciones, aquí en donde dice seguridad, vamos a buscar lo que dice extensiones de datos. Si en cuenta está marcado por defecto, opción recomendada, permitir solo la carga de extensiones certificadas por Microsoft. Entonces nosotros le vamos a decir opciones no recomendadas. Nos vamos a ir por el lado no recomendado. Marcamos esto, aceptar. Nos va a decir que requiere reiniciar, aceptar. Cerramos, no guardamos nada. Y vamos a abrir de nuevo nuestro Power BI. Venimos acá. Vamos a ir a nueva consulta. Es decir, consulta en blanco. Y si yo aquí coloco table.calendarDate, si se dan cuenta, ya me aparece mi función como si fuera una más del grupo. Ya se camufló y aparece como si fuera cualquiera de las funciones que vienen por defecto en mi Power BI. Si le doy en información, me dice función de tipo tabla que me devuelve una tabla o calendario partiendo bla, bla, bla. Es la información, la descripción que yo le agregué dentro de la documentación. Perdón, acá se escribió dos veces. Y ahí lo tenemos. Entonces, si yo quiero invocarla, voy a agregar 20, solo hasta la fecha. Le doy Enter y automáticamente me ha devuelto mi tabla calendario de manera automática. ¿Ya? Ya tenemos todas las columnas, todo personalizado, sin necesidad de copiar el código de mi función, porque ahorita ya lo puedo utilizar en cualquier archivo que yo esté trabajando. Ya está dentro de mi equipo y la puedo llamar de donde yo guste. Yo puedo modificar esto acá y decirle hasta el 2025, por ejemplo. Si vengo aquí los años, tengo hasta el 2025. Bien, chicos, eso es la jornada del día de hoy. ¿Alguna duda, consulta?
No los escucho. Muy bueno, están contentos. Y Betiana puso genialidad. Ah, puso estas funciones funcionan si publicamos el tablero. ¿Te refieres a, o sea, si lo Porque como publicas en está el, en tu compu, por eso, ¿te refieres a si publicas tu tablero en el servicio por VI? sí. Bueno, definitivamente, si tú lo actualizas desde tu equipo, va a funcionar. Ahora, si es que una persona, un tercero, lo quiere actualizar de su equipo, pues no se va a poder. Ya esto sí es de manera local. Estas funciones trabajan de manera local, están alojadas en el equipo únicamente. Así que si alguien más lo quiere utilizar de, desde otro equipo, pues tendría que o implementarla o usar el código. Bueno, más que todo Yo sería lo que implementarla, ¿no? pensaba, viste que se puede conectar a un modelo que vos ya tengas en un archivo, ponerle, no sé, bajarte el archivo Power BI con el modelo y vos te puedes conectar a un modelo ya hecho desde Power BI. Claro, claro, en Y ese caso capaz sí. si vos ya tenés como estas cosas en ese modelo hechas, no sé si las tomará. Claro, por eso, como les mencionaba, si es que tú estás de repente queriendo utilizar una suposición, que yo te paso un modelo de un archivo PBX con estas funciones implementadas, y todavía que tú lo actualices, pues no te va a jalar, ¿no? No te va a actualizar, te va a hacer un error, porque obviamente está utilizando una función que en realidad no existe, ¿ya? Sino Claro. que está de manera local alojada. Entonces, y en esos casos sí, pues hay que tener un poco de cuidado, habría que compartirla con la otra persona o alguna forma, ¿no? Bien. Bueno, chicos, acuérdense que después yo les voy a mandar al grupo y también por los grupos de WhatsApp y Telegram. Y también voy a ponerlo en mi LinkedIn, en el LinkedIn de Data Aventureros, o sea, lo voy a compartir por todos lados para que nadie se lo pierda. El cuestionario, que va a ser un Google Forms, ahí mismo lo van a completar, lo van a poder responder una vez sola, así que les sugiero que cualquier cosita repasen los videos antes. Este video y los otros anteriores también van a estar en el canal de Data Aventureros, ¿sí? Y bueno, cualquier consulta, duda, lo que sea, saben que estamos acá. Y bueno, después les va a llegar, una vez que completen el formulario, yo voy a ver si estuvieron, aunque sean 2 clases, y bueno, ahí les va a llegar el certificado de asistencia. Así que gracias de verdad, Manu, por todo este tiempo que te has tomado. Es invaluable esta información porque no hay cursos de esto, la verdad, es como muy escaso esto Sí, y muy bueno saberlo. sí, la verdad, justamente eso también es lo que me ha impulsado en realidad a compartir con ustedes algo, ¿no? Porque sí me ha pasado que busco mucha de la busco información y o no es clara. En Microsoft, en la página de Microsoft está todo, pero pues, está, o sea, explicado como para que lo entiendan ellos, pero no nosotros. Entonces, pues, eso me impulsó un poco Es un a, si no traductor. está claro, compartirlo para, si quiero un poquito para que lo entiendan ustedes, ¿no? Como les mencionaba, no es al 100%, es bastante amplio en realidad, Muy pero la valioso mayor todo. parte de herramientas pues se puede utilizar desde la interfaz, pero si hay cositas que pues, si no tienes conocimiento y quieres hacer algunas modificaciones, se te complica un poco, entonces espero que les sea de utilidad. Les voy a compartir las diapositivas, no hay mucha información ahí, pero igual se los voy a compartir también por el Excelente. grupo. De igual manera, el archivo que hemos trabajado en un TXT, se los voy a estar compartiendo también, si es que quieren darle algún uso o de Claro. repente modificarlo, ¿no? Lo voy a compartir en formato TXT o en el formato .pqx, no sé cómo gusten, de repente por ahí me comentan cómo prefieren que se los comparta y a ustedes le pueden hacer las modificaciones. Como ya vieron, no importa que sea un formato TXT, de igual manera se puede abrir con el blog de notas y se puede modificar sin ningún problema. Perdón, que en el formato PQX, me equivoco. Así que ahí se los voy a compartir, chicos. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Muchas gracias a ti, Gracias a Ceci. todos. No, bueno, gracias a Y vos. nada, cualquier cosa, estamos en Descansen contacto. y seguimos en contacto. Que Buenas. descansen. Abrazo. Buena semana, buen fin de.
Igualmente. Chao, hasta luego. Buen fin de. Adiós. Chao, gracias.